Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una asignatura más, en una clase más. En esta ocasión, correspondiente a la asignatura de corrientes. Corrientes que como vimos en la primera clase, pues ya empezamos a vislumbrar este bosquejo histórico de lo que las corrientes contemporáneas de la educación nos exigen, ¿no? Estamos un poquito más ligados a la docencia y en este sentido, pues vamos mm, conociendo algunos conceptos que nos van a ayudar a lo largo de nuestra práctica profesional como pedagogos, ¿no? Entonces vamos a hacer rápido un refresh de lo que ya vimos para que lo tengas aquí a la mano. Ok, y nos vamos a ir con algo rápido, ¿no? Ya platicábamos sobre este aspecto de los modelos de enseñanza y los objetivos educativos, que los modelos de enseñanza están muy marcados o muy supeditados con las intenciones con las que debemos de trabajar para que los objetivos se cumplan y que no nada más es como de, pues yo enseño así y así le vamos a hacer y vive la educación, ¿no? Sino que los modelos de enseñanza nos van a dar un marco de referencia para realmente poder cumplir con estos objetivos. Vamos a ver la definición, vamos a retomar un poco la conceptualización de los modelos de enseñanza. Recuerda que durante la clase en vivo y la clase grabada vimos un poquito sobre esto. Los modelos pedagógicos de enseñanza son las diferentes construcciones regladas, ¿ok? Diferentes construcciones. Y ojo, anota ese dato porque ahorita vamos a hablar un poquito de ese dato en específico de las reglas, ¿no? Los modelos pedagógicos de enseñanza son las diferentes construcciones regladas en las que se definen los contenidos a enseñar, la metodología, los horarios, los procedimientos disciplinarios que cada uno de los docentes aplica dentro de las aulas. Y ojo también aquí, debido a que hay diferentes formas de aprender, pues lo más lógico sería que también hubiera diferentes formas de enseñar, ¿ok? Y que no estemos hablando en pleno año 2023 de cuatro o cinco modelos, pero eso ya te lo dejo a ti, pues quieres hacer historia y trascender en la educación. Ahora, algo importante de los modelos pedagógicos es lo que se pretende enseñar, cómo se pretende enseñar y cómo se va a medir que se ha alcanzado este aprendizaje, ¿ok? Para que lo tomes en cuenta. Continuando con ello, los elementos fundamentales del modelo. ¿Cómo sabemos cuándo es un modelo o cómo vamos a trabajar un modelo? ¿Ok? ¿O de qué manera podemos identificar un modelo? Bueno, pues los modelos tienen características o elementos fundamentales. El primero es el enfoque, el segundo la metodología y el tercero la evaluación. ¿Sale? El enfoque está referido o se responde con la pregunta, ¿qué enseñar? ¿Qué voy a enseñar? ¿O qué me enseña este, esta técnica de enseñanza, este modelo, para la redundancia? La metodología, ¿cómo voy a enseñar cierto aprendizaje? ¿Ok? Y en la evaluación, ¿cómo voy a medir que estoy alcanzando estos objetivos? Es a lo que nos vamos valga la redundancia, a empeñar, a asignar, a enfocar para que tengamos aquí bien pendientes pues estos términos, ¿no? Ahora vámonos ya rápido con el tema del día de hoy. Tenemos tema bastante interesante. Solamente quería que tomaras eso en cuenta. El día de hoy vamos a ver la naturaleza de la enseñanza, las tareas de la enseñanza,
un poquito entre las diferencias entre modelo, método y técnica de enseñanza, tipos de modelos de enseñanza y la función de los objetivos educativos. Así es que vámonos rápido. Dame unos segunditos. Si quieres ir adoptando el tema del día de hoy, te lo repito, es la naturaleza de la enseñanza. Nos quedamos un poquito aquí, donde hablábamos que la estructura del aprendizaje, según Pujolas, es la siguiente: el conjunto de elementos interrelacionados que se dan en el seno del aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? En el momento de, de lo que habla Pujolas como esta interrelación de elementos que están presentes en un aula dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues dependiendo los elementos que tengamos, eso es algo cierto, perdón, dependiendo de los elementos que tengamos, es como vamos a construir. Nosotros vamos a construir con base primero en nuestros objetivos, en nuestra planeación, en el contexto áulico, escolar. Vamos a construir con base, sobre todo esto, anótalo y quiero ser muy puntual contigo. Vamos a construir con base en las características de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Y ya revisábamos un poco que Slavín dentro de Pujolas diferencia la estructura de aprendizaje en tres estructuras básicas. La estructura de la actividad, que determina, por ejemplo, si se trata de una clase magistral, si los alumnos trabajan individualmente o un grupo reducido. Es decir, vamos a planear de acuerdo a la naturaleza de la actividad. ¿Ok? La estructura de la recompensa, que especifica cómo los alumnos van a estar gratificados o recompensados, y ya también hacemos mención de ello en la clase grabada y en la clase en vivo. La estructura de la autoridad, que determina quién decidirá lo que hay que hacer o no y cómo hay que hacerlo. Platicamos de tres tipos de estructuras de aprendizaje: la naturaleza competitiva, la naturaleza individualista y la cooperativa, según Pujolas. Observábamos que para que podamos estructurar eh, nuestra dinámica o nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos de jugar con estos elementos: los contenidos, las competencias, el currículum, la metodología, los objetivos, los medios, la planificación, cómo vamos a evaluar, los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son docentes y estudiantes, y la relación que tienen estos y el contexto, ¿no? Y te dejaba esta tablita para que la anotaras, sacaras captura de pantalla y podamos trabajar sobre esto. Esto es importante. A ver, me voy a ir otra vez, clase 2, es la última vez que nos vamos. Me voy a ir para que le saques captura de pantalla, tengas la información a la mano. ¿Ok? Hablando del proceso y de la dinámica, sobre todo, pues las dinámicas son este método de enseñanza que está basado en actividades estructuradas. ¿Ok? Ya tenemos la estructura, por decir un ejemplo, ya tenemos el esqueleto de nuestro, de nuestra sesión, de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, ¿cómo vamos a llevar ese esqueleto? ¿Queremos que ese esqueleto baile? ¿Queremos que ese esqueleto cante? ¿Queremos que ese esqueleto profundice, ahonde? ¿Queremos que ese esqueleto nos dé reflexión? Bueno, pues vamos a añadirle una dinámica. Esto es, tengo planificada una clase perfecta, una clase excelente. ¿Cómo hago para que sea eh, perfectamente recordada, ¿sí? En ritmo, en tiempo, en forma, para que nuestra dinámica de clase nos lleve a cumplir con el objetivo? Porque si nos alargamos mucho en alguna actividad o en alguna secuencia o en algún desarrollo del concepto, la dinámica va a perderse. Yo te voy a decir por qué. Anota el concepto: la dinámica o las dinámicas, mejor dicho, son un método de enseñanza. Eso anótalo ahí, te va a servir, tenlo en tu cuaderno, te lo voy a facilitar aquí.
Las dinámicas son un método de enseñanza basado en actividades estructuradas. Hasta aquí vamos todos bien. Sale, te lo subrayo. Ay, se nos... Ok. Con propósito y formas variables en las... Esto es importante, ¿no? Porque no puedes decir que tu dinámica de clase es mejor a otra simplemente porque pues, se la haces tú o porque así te gusta, sino que debes de tener en cuenta que hay diferentes formas, que hay diferentes dinámicas. También no se cierren a dos o tres nada más, ya que en estos métodos estructurados, los estudiantes aprenden en un ambiente de alegría y diversión. Lo importante aquí es esto. ¿Ok? Cuando los estudiantes aprenden. Con la dinámica no nos estamos refiriendo a la estrategia que vamos a utilizar, sino dinámica viene del aspecto de movimiento. ¿Ok? Eh, inicio, desarrollo, final, son la base. Y a partir de ahí voy a empezar a jugar con los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, con los actores, con los alumnos, y en la manera en la que cada uno se vaya interrelacionando, si tomo A primero, y luego C, y luego D, y luego F, y luego Z, y luego H, y luego N, y luego P, estos van a ir generando como una serie de estímulo participativo, en donde si retomamos muchos elementos, vamos a ir generando que esta dinámica esté enfocada con base en lo que planeamos. Todo lo anterior, pues para fundamentar la formación de la experiencia vivencial. Siempre que tenemos dinámica en nuestras clases, porque vamos a decirlo, en la vida de los educadores, no siempre se puede generar una dinámica en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hablar un poco de la estructura y de la dinámica como tal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros vamos a tener aquí en medio centrado el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Ese no va a cambiar. El proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va en dos direcciones, el docente, el estudiante, o el estudiante y el docente. ¿Sale? Nos vamos a ver cómo, de acuerdo a Vidanovich y a Finol, que es algo que si quieres aprender más, estudia. Ok, eso no va a ser tema de clase. Solamente vamos a hacer el resumen de lo que ellos nos hablan, ¿no? En este sentido, el contexto del docente influye, el contexto del estudiante influye, a ver, regreso, o debemos de hacer que influya, podemos tomarlo en cuenta, ¿no? El contexto de ambas partes nos puede apoyar mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si ambos manejan el mismo contexto, no quiere decir que sea más fácil, pero quiere decir que vamos a tener mayores recursos, mayores estímulos de los cuales echar mano para que podamos trabajar con ellos o utilizarlos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Ahora, a cuenta de quién, perdón, corre la planificación a cuenta del docente, que vamos a tener en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, la duración, el currículum, los objetivos, los contenidos, la metodología y los medios a través de los cuales vamos a centrar nuestra enseñanza, vamos a estructurar nuestro proceso, vamos a planificar nuestra dinámica para que pueda suceder el aprendizaje. El docente no puede realizar la evaluación sin el alumno, ¿sale? Y esta relación del estudiante con otro estudiante y su contexto nos va a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta relación, pues no sé, más bien esta interrelación entre el estudiante y el propio estudiante o estudiante-estudiante o estudiante y otros estudiantes, nos va a dar el carácter de la evaluación porque el proceso de enseñanza-aprendizaje
dependiendo de la estructura, ¿no? O de cómo está dirigido, puede ser individual o grupal. Normalmente los procesos de enseñanza-aprendizaje son en binas, que son parejas, en tercetas, en cuartetas, en quintetas, en sextetas, porque los procesos de enseñanza-aprendizaje están muy ligados a la educación formal, al menos, al menos durante nuestros tiempos. Cuando tenemos un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la educación natural, la que obtenemos de casa, de nuestros padres o de nuestros familiares más cercanos. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De lo que platicábamos al inicio de esta clase en vivo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la enseñanza? Y vámonos a ir un poquito más rápido para que lo tengas aquí en cuenta. Vamos a ver qué es la educación un poquito, vamos a retomar ideas y conceptos claves que hemos visto a lo largo de nuestra licenciatura, ¿no? Aquí, mira, esto te lo voy a subrayar y quiero que lo tengas muy en cuenta. La educación es un hecho social, ¿ok? Ya sabemos que es un hecho social porque parte de, o sea, inicia con miembros de la sociedad y se retribuye para que la misma sociedad tenga como los resultados, ¿no? La misma sociedad tengo, sí, sí, es la otra vertiente, ¿no? Que la sociedad, según la persona y según el tipo de educación que haya recibido, pues tenga como las consecuencias, ¿no? No quería decirlo, pero esa es la palabra, las consecuencias del tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje por el cual una persona fue sometida. ¿Ok? Este hecho social en el cual se interrelacionan los sujetos docente, discente, maestro, alumno, con un fin deseado como bien y derecho del hombre que es necesario a la sociedad. La sociedad es un derecho natural, todos los seres humanos tenemos derecho a este concepto, porque a través de la educación es como nosotros nos vamos introduciendo a la sociedad y aportando a ella, ¿no? En la sociedad de la era presente, el conocimiento es un capital humano, es algo con lo que el ser humano puede jugar y es algo con lo que el ser humano puede obtener beneficios. Este capital humano y esta formación y esta transformación de la persona humana para un fin o una meta de lo que se debe alcanzar, en nuestra era contemporánea está muy presente en redes sociales. Aquellos que poseen conocimiento están surgiendo como líderes, conocimiento del tipo que sea, ¿eh? Eso se los dejo ahí al costo a las nuevas generaciones. Si tú lo puedes obtener ahí, pues estaría perfecto, ¿no? Que le sacaras provecho a tu conocimiento. Ok, continuando con el mismo tema y hablando de la naturaleza de la enseñanza, pues el primero es importante que lo nombremos. ¿Por qué observamos el término de cultura? Porque la naturaleza de la enseñanza, uno de sus objetivos, uno de sus elementos es el siguiente. La naturaleza la podemos observar en el punto de vista que, a ver, estamos en el año 2023 y seguimos conservando costumbres o tradiciones de diferentes grupos que existieron, que existen o que incluso siguen más vivos que en algunas otras etapas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Te lo voy a dejar aquí, leo el concepto y regreso. La cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana, y ahí lo resalto. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo a pensarse a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. Anota esta definición, te voy a dar 10 segunditos para que la anotes y te repito lo más importante. Cultura es un conjunto de elementos. ¿Ok? Conjunto de elementos propios de una determinada comunidad humana.
¿Ok? Ahora, este conjunto de elementos de esta comunidad humana incluye aspectos como costumbres, tradiciones y normas, modos y estilos de vida de un grupo. ¿Ok? Todo con la intención de construir una sociedad. ¿Por qué es importante la cultura? Pues porque ese es una del aspecto natural de la enseñanza, ¿no? Este, ¿A qué me refiero? El ser humano tiene por objetivo transmitir las maneras, los modos y las formas de vida, los estilos de vida. Una vez que el ser humano nace y que inicia un proceso de enseñanza-aprendizaje, la cultura se vuelve esta herramienta, este medio, esta vía, a través por el cual el ser humano eh, transmite conocimientos del tipo de costumbres, tradiciones, valores, etc, etc, etc. Y que le van a decir a ese ser humano que están haciendo que eso es natural en cierto grupo de la humanidad, ¿ok? Lo que el ser humano, consciente o inconscientemente, está realizando es asegurar la especie humana. ¿Por qué le enseñas a otro ser humano a utilizar las formas ya conocidas o preestablecidas de procedimientos o de modos de operación? Pues con la intención de que este ser humano eh, no se muera, sepa vivir dentro de la sociedad y esta sociedad preserve a la especie. Esa es la primera, la naturaleza de la enseñanza, ¿no? Preservación de la especie. Así anótalo como tal. Punto número uno, preservación de la especie. Ahora, la naturaleza de la enseñanza también radica en que lo que se ha aprendido o lo que se ha enseñado provoque diferentes situaciones. La naturaleza del aprendizaje supone un cambio en la conducta. La naturaleza de la enseñanza supone la necesidad humana, ay, perdón, ahí, ahorita lo corregimos, supone la necesidad humana de manifestar el saber aprendido. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de lo siguiente. A pesar de que existen semejanzas, símiles, arquetipos de las personas, de las formas de aprender, que los fenotipos son expresados y a partir de esos fenotipos expresados mucha gente eh, genera, valga la redundancia, con la letra G, mucha gente genera interés por esas formas de conducta o por los estilos de crianza, hay una disculpita aquí, por los estilos de crianza. Este, es muy importante saber que la naturaleza de la enseñanza va a depender mucho de todo lo anterior, sobre todo el desarrollo cognitivo, de la estructura didáctica y del contexto en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, yo voy a aprender inglés, pero yo, mi contexto y mi cultura como ciudadano mexicano no es la misma que un ciudadano nativo de Inglaterra, por ejemplo, que es donde nace este idioma, o de Estados Unidos, que es donde tiene un repunte. ¿Ok? O sea, mi contexto, mi estructura didáctica y mi desarrollo cognitivo no es el mismo porque no estamos relacionados con el elemento. Entonces, la naturaleza de la enseñanza está muy supeditada a todo esto, a todo lo anterior, a las semejanzas, a los símiles, a los arquetipos, a los fenotipos, al estilo de crianza, al desarrollo cognitivo, a la estructura didáctica y el contexto bajo el cual se desarrolla este proceso natural de la enseñanza. ¿Sí? ¿Sí me explico? No es lo mismo aprender inglés en México que en Italia, que en Estados Unidos, que en Inglaterra, que en Chiapas, que en Tabasco, que en Estado de México, que en Puebla. La socialización del hombre se desarrolla en una práctica social y la educación, bueno, aquí vamos a anotarle práctica social, ¿no?
se desarrolla en una práctica. Yo no puedo llegar a socializar si no tengo práctica o nunca he visto cómo otras personas se desenvuelven. Y la educación es esencial en este proceso de socialización, ¿ok? Ya que la educación tiene una intencionalidad y una función, pues todo el potencial humano puede desarrollarse si entendemos la perfectibilidad o capacidad de mejoramiento como activa y evolutiva, desde sus capacidades cognitivas, la adquisición y práctica de los valores, como su actitud ante sí mismo como persona, y ojito aquí, en la integración a la sociedad de un ser humano, la actividad productiva, la actividad creativa, la formación y transformación creativa y crítica de su función social son elementos reguladores, son elementos potenciadores y son elementos esenciales para cada ser humano, ya que la naturaleza de la enseñanza va a radicar o va a rescindir, dependiendo del caso, en cualquiera de los seres humanos que estén inmiscuidos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, ahora vamos a retomar un poco las tareas del de la enseñanza, perdón. Anota como subtítulo, tareas de la enseñanza. Ok, las tareas de la enseñanza son distintas y variadas. Eso quédatelo en la mente. Las tareas de la enseñanza son distintas y variadas. Pero también la enseñanza tiene ciertas tareas u obedece a ciertas demandas. ¿Ok? La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, estrategias, normas y o habilidades. ¿Ok? Está basado en diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones y con el apoyo de una serie de materiales. ¿Qué es una tarea? En el ámbito educativo, vamos a observar que una tarea es una práctica, 2 segundos, que una tarea es una práctica de una obligación o la realización de una actividad que se le asigna a un estudiante para reforzar varios temas. Después de la Edad Media, el ser humano entiende en su cerebro, o por lo menos de este lado del charco, o de este lado, en este contexto así se vislumbra en nuestro país. Una tarea es algo obligado, ¿ok? Algo que debemos de hacer, es una actividad que debemos de hacer sí o sí. Lo ideal es que estas tareas, en general, sean una actividad que nos refuerce un aprendizaje, ¿ok? Las tareas pueden ser obligatorias o por placer, dependiendo del interés o entusiasmo de cada persona para ejecutar esta actividad. Quiero que veas las dos vertientes y quiero que veas los dos, ¿cómo decirte? Los dos aspectos que componen el concepto de la tarea. ¿Por qué? Porque en cuanto a las tareas de la enseñanza se refieren, vamos a observar estas, las siguientes. La enseñanza de manera natural, ya sea por reproducir la cultura o ya sea porque es necesario que ocurra una actividad, etc., 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 o etc., a pesar de que sea por mantener viva la especie, a pesar de que sea por aprender algo por interés propio, la tarea de la enseñanza o las tareas de la enseñanza son estas. Es transmisora de conocimientos, es reproductora de conocimientos. Aquí no estamos enseñando algo nuevo, no estamos aportando nada nuevo, simplemente estamos pasando la información. Es creadora cuando decidimos reestudiar o, o profundizar más sobre un objeto de conocimiento y explicarlo a través de una nueva técnica. Es creadora, es innovadora, es terapéutica. La enseñanza también nos sirve para sanar o para resolver cierto tipo
de elementos de necesarios de la condición humana, es lúdica porque a través de la recreación, que es la siguiente, podemos encontrar diversión, podemos encontrar un paliativo a estas formas del ser humano de expresarse o de manifestarse. Y es formadora porque va construyendo a cada ser humano de diferente manera. Ahora, estas tareas de la enseñanza se pueden ver presentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje con una sola de estas características, con dos, con tres, con todas. Las tareas de la enseñanza son múltiples, son variadas, de manera que no podemos enlistar o poner las 20 tareas de la enseñanza, ¿ok? Sino que dependiendo del proceso de enseñanza-aprendizaje y dependiendo de varias vicisitudes, vamos a encontrar cuál de las tareas de la enseñanza es en las que nos debemos de enfocar, quizá de manera obligada para el docente y de manera optativa para los alumnos. Ahora, estas tareas de la enseñanza de manera conceptual son aquellas desarrolladas por los docentes con el objetivo de dirigir de manera óptima, que era lo que mencionábamos, ¿no? Que dependiendo de muchas cosas, a eso le vamos a llamar óptimo, de que depende de muchas cosas para que se efectúe, ¿no? Que dependiendo de, o más bien, que de manera óptima, el proceso autónomo y consciente de construcción de conocimientos, habilidades y valores por parte de los estudiantes se manifieste. ¿Ok? Estas tareas tienen como finalidad, anótalo aquí y anótale bien, estas tareas tienen como finalidad dirigir el aprendizaje de los estudiantes para que su actuación en el contexto comunitario o en el contexto inmediato, si también le quieres llamar así, esté en correspondencia con las exigencias de la sociedad. Las tareas de enseñanza se caracterizan por encauzar la formulación de conceptos, promover la emisión de hipótesis por parte de los estudiantes, encauzando la construcción de conocimientos, habilidades, fomentando la cooperación entre los estudiantes en la realización de las tareas, proporcionando a estos mismos la información que precisen durante el proceso de solución, posibilitando la autorregulación de los estudiantes durante el proceso de solución de una tarea, valorando la reflexión y profundizando en las soluciones alcanzadas por los estudiantes de manera general. Te voy a dar 2 segundos para que la leas y la copies. Mientras, vamos a darle paso al siguiente tema. Ya hablamos un poquito de las tareas de la enseñanza. Ahora vamos a hablar sobre las semejanzas que existen entre un modelo, un método y una técnica de enseñanza. Porque, a ver, sabemos, sabemos o conocemos cómo estructurar o cómo realizar la dinámica de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que la enseñanza obedece a cierta naturaleza o a cierta necesidad del ser humano por reproducir conceptos, por transmitir conceptos, por crear conceptos. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a encontrar que se necesitan herramientas. Estas herramientas van a ser modelos, métodos y técnicas de enseñanza. Es decir, aquí tengo la información, aquí tengo lo que voy a enseñar. ¿Cómo lo voy a presentar? En una cajita, en un cuaderno, en un portafolio, y no me refiero a la manera en que vamos a iniciar nuestra dinámica, es que no te quiero adelantar, la manera en la que vamos a diseñar nuestra dinámica, sino de qué forma vamos a presentar toda esa información para cumplir con ese objetivo. Vámonos
rápido para que alcances a copiar. El título es Semejanzas y diferencias entre modelo, método y técnica de enseñanza. Vamos a observar muy rápido algunas conceptualizaciones y algunas definiciones al respecto. Subraya y anota, un modelo es un ejemplar o forma que tiene el individuo que propone cómo seguir la ejecución de algo. Los modelos capturan las características esenciales de lo que se está presentando. Observa la imagen de la derecha, ahí tenemos un modelo, ¿okay? Un ejemplar, una forma en la que el individuo ejecuta algo. Los modelos capturan las características esenciales de lo que se está representando. Ahí tenemos características esenciales. ¿Cuáles? Podrían ser, es una pintura, pero a la vez son triángulos, son círculos, son rectángulos, ¿ok? Está representando estas características esenciales. Son una representación simplificada de un objeto. Es la manera de llevar un conocimiento a través de una demostración, de una representación, de una explicación. ¿Ok? Son una representación simple o de un concepto abstracto muy grande. Es una manera de explicarlo, de que sea entendible para más personas. ¿Ok? Puede ser de un objeto, de un sistema, de un proceso o de una idea que se utiliza para comprender cómo funciona. La palabra modelo, anótale y anótale bien. La palabra modelo posee diferentes significados. Todo depende del contexto en donde se encuentren. Modelo puede ser una persona que por sus acciones morales o ejemplares se puede seguir o se puede imitar. El término modelo es de origen italiano. Modelo, tal cual. El término hace referencia a la representación en pequeño de alguna cosa o vestido diseñado y confeccionado por un modisto o casa de costura. Ese también puede ser un modelo. Modelo es el objeto, aparato, construcción realizada conforme a un diseño. Por ejemplo, el auto de Toyota que se realizó o que se diseñó en el año 2015, eso posee ciertas características. En el ámbito del arte o de la escultura, modelos son personas encargadas de posar para que un artista pueda inspirarse en ellos y realizar su trabajo. Puede ser una escultura, puede ser a través de la fotografía, de la pintura, entre otras técnicas. ¿Ok? Entonces, si hablamos del modelo en la moda, es la persona encargada de exhibir prendas de vestir, ¿ok? En desfiles, en campañas publicitarias. Existen modelos y ojo con lo que voy a decir aquí, porque la palabra modelo ya tiene un origen natural bajo esta corriente. Existen modelos en función del tipo de ropa que desfilan, por ejemplo, modelo de ropa deportiva, de ropa interior, de ropa de baño, etcétera. Entre las modelos más famosas se puede mencionar a Giselle Bündchen, a Kate Moss, a Claudia Schiffer, a Naomi Campbell, entre otras. En los años 90, estas modelos representaban un modelo de belleza humana, un modelo estético natural de las mujeres. En los años 2000 se empezaron a dar cuenta, 2010, para la década de los 2010, se empezaron a dar cuenta que esto no era tan factible y surgieron otros modelos. En la actualidad se entiende que todos los cuerpos son diferentes y que dependiendo del modelo se pueden resaltar atributos
que en otros momentos no se hacían. O sea, estamos en una época perfecta para poder entender que los modelos pedagógicos van a cambiar o están cambiando porque la idiosincrasia de la sociedad ya cambió. En el área de la política y economía, el modelo es el proceso llevado a cabo por un gobierno para controlar las actividades productivas de un sector de la población. A su vez, en las matemáticas, un modelo es exactamente esto que estamos revisando, la representación de un concepto o un proceso mediante bueno, aquí ya no son palabras, sino un número de variables definidas para lograr una mejor comprensión. El modelo científico es usado por todas las ciencias puras, consiste en una representación gráfica o visual del tema de análisis o de estudio, en lo que se conoce como un mapa conceptual. Por ejemplo, en el área de la química, un modelo atómico consiste en la representación esquemática de las partículas que conforman los átomos, protones, neutrones y electrones. Es decir, en el terreno educativo y en el modelo pedagógico, cada uno de estos tiene como finalidad guiar a los docentes o a los educadores en la elaboración del plan de estudio y en cómo será llevado a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo pedagógico nunca es igual, ya que en todos los años escolares, los grupos, los niños y aunque el contenido es el mismo, la manera de representarlo, de expresarlo, tiene que ser diferente, ya que se debe adaptar al contexto de la sociedad. El plan de estudio es evaluado al final del periodo para observar si el alumno comprendió toda la materia y analizar si se debe de avanzar de nivel, permitiendo retroalimentar la estructura y la dinámica de este modelo. La palabra modelo es sinónimo de un patrón, de un estándar, de un tipo, de una forma, de una guía, de una prueba, de una muestra. ¿Ok? Algunos antónimos de esta palabra son, o sea, antónimos, todo lo contrario. Es copiar, calcar, plagiar, imitar, etc, etc, etc. El modelo es algo bien definido. Normalmente tiene un carácter original. Nos podemos basar en ciertas maneras de hacer las cosas, pero el modelo, la forma de representar este conocimiento o de dotar de conocimiento a los seres humanos, ese sí es por 100% original. Ok, ¿qué vamos a entender? ¿Qué vamos a entender? ¿O cuál va a ser la definición que vamos a tomar del modelo? ¿O cómo vamos a concluir? Aquí te lo dejo, ¿ok? Un modelo, pues es esta representación gráfica de hacer las cosas. Así tal cual. Anótale bien. Un modelo es la representación gráfica para hacer las cosas. Ahora, ¿cuáles o qué características tiene el, el método? ¿Qué es el método? El método, a ver, el modelo es una representación gráfica, ¿no? De cómo enseñar las cosas. El método es el modo, es la manera o la forma de realizar algo de manera sistemática, organizada y estructurada. Te lo voy a poner aquí con rojo. Hace referencia a una técnica, hace referencia, no es lo mismo, a un conjunto de tareas para desarrollar otra tarea. En algunos casos se entiende también como la forma habitual, el método es la forma habitual de realizar algo por una persona basada en la experiencia, en las costumbres y en las preferencias personales. La palabra tiene un carácter latino, su vocablo es latino, métodos, que a su vez deriva del griego método.
que es este modo o manera o forma de realizar o hacer las cosas de manera estructurada. El método es este proceso que nosotros utilizamos o que nosotros enseñamos, porque es importante saber que el método puede ser enseñado para realizar las cosas, que orienta nuestra práctica con base en principios pautados previamente. El método científico puede ser, o más bien se utiliza por la comunidad científica, absolutamente toda la comunidad científica, con el fin de garantizar un grado alto de veracidad en sus procedimientos e investigaciones, y que todo lo que está implicado en ese proceso garantice la veracidad de esta información. Entre los métodos de investigación más famosos que podemos encontrar, tenemos los siguientes: el método lógico deductivo, el método hipotético deductivo, el lógico inductivo, el lógico y la analogía, el método histórico, el analítico, el empírico, la observación científica, la experimentación científica, las mediciones, que son formas que nosotros vamos a encontrar, lo que son formas que nosotros vamos a comprender de cómo entender la realidad y lo que nos rodea. Ya tomamos en cuenta o ya caímos que existen diferentes métodos para hacer las cosas. Es por eso que esta diapositiva cobra importancia. ¿Ok? Estos son como los más establecidos. Seguramente tú tienes otro que aún no se conoce. Si lo tienes, compártelo. Ahora, tengo un modelo. Tengo un modelo que es una representación gráfica de cómo voy a hacer las cosas, que se lee a nivel macro. Tengo un método que puede ser a nivel medio, una forma de organizar. Y tengo una técnica de enseñanza, que también es una herramienta. Las tres son herramientas, solo que la herramienta es de la enseñanza es de carácter metodológico. Se desarrollan consecutivamente a través de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje para que los individuos que forman parte participen del proceso activamente. Esas técnicas son variadas, ¿ok? De acuerdo a la finalidad. Técnicas, procedimiento, ¿ok? Viene ese vocablo. Son acciones coordinadas por el docente con la finalidad de hacer activa la clase y que el aprendizaje ocurra de manera natural. Estas técnicas de enseñanza responden a múltiples necesidades, ¿ok? De acuerdo a cada necesidad pedagógica y a los recursos con los que contemos, surgirá, la clasificación de estas técnicas, de estos procedimientos, de estas maneras de enseñar. ¿Cuál es la clasificación de estas técnicas de enseñanza? Es la siguiente. A través de un código auditivo, a través de un código audiovisual, a través de un código visual, de un código vivencial, ¿ok? ¿Cómo elegimos estas técnicas? Pues de acuerdo al conocimiento del alumno, a la temática que vamos a considerar y a los objetivos que queremos alcanzar. Ok, ahora sí, vamos a revisar la diferencia entre método, técnica y modelo. El método es un enfoque sistemático. El modelo es un marco conceptual de información para comprender de manera profunda un fenómeno o un proceso. La técnica es una habilidad, una destreza específica utilizada para ejecutar tareas de manera efectiva en un marco de tiempo disponible. ¿Ok? Y yo te voy a dejar esta lámina porque ahorita la vamos a platicar en clase y nos vamos a ir con los siguientes temas. ¿Sale? Lo vamos a revisar muy rápido y nos vamos a ir con los siguientes temas. Mi nombre es Abraham Gómez y espero que esta información haya sido de tu agrado. Nos vemos ahorita en la clase en vivo para continuar con el tema.
¿ok? Nos vamos a centrar de lleno en estas bases para el aprendizaje cognitivo. Saluditos, buen día.